Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, seguramente alguna vez os habéis cuestionado por qué las malas noticias siempre tienen mayor audiencia que las buenas noticias. ¿Será que vivimos todos en un gran engaño colectivo al pensar que a nosotros nunca nos afectarán esas desgracias que tanto nos llaman la atención? Ya hace más de un año que empezamos con la pesadilla del COVID-19. ¿Recordáis cuando todo empezó? Cuando escuchamos por primera vez hablar del virus SARS-CoV-2 en la China, el primer pensamiento que nos vino a muchos de nosotros es que la China estaba muy lejos como para que nos pudiera afectar este bichito. Más tarde, cuando se acercó a Italia y a Francia, pensábamos que quizás no pasaría la frontera. Pero ahora que hace ya más de un año que todos los países han sido contaminados con esta pandemia, aún todavía hoy podemos encontrar a personas que creen que ellos nunca se contagiarán ni que nunca formarán parte de ese fatídico número de bajas diarias. Mientras tanto, los que estamos afectados al ver tanto dolor a nuestro entorno, cada vez deseamos más y más escuchar alguna buena noticia de entre tantas de malas noticias que a diario nos bombardean, no solo en el telediario, sino a nuestro entorno familiar y de amigos. Es por ese motivo que en esta mañana yo quisiera recordar una buena noticia que muchas veces pasa desapercibida. Se trata de la buena noticia del Evangelio de Cristo. ¿Sabéis? Cuando analizamos la palabra evangelio en esa lengua griega, la lengua original en la que fue escrito el Evangelio, nos encontramos con esa preposición que significa bueno, y la palabra angeli, que significa mensaje. Cuando unimos esos dos vocablos, como resultado obtenemos, ¡qué maravilla!, la buena noticia, las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Hoy me gustaría, de una manera especial, compartir con vosotros dos reflexiones que tienen que ver con las siguientes preguntas. ¿Por qué el mensaje de Cristo es una buena noticia todavía hoy en nuestros días, en medio de la pandemia? ¿Y por qué crece tanto la tendencia de negar la existencia de Dios? Para comenzar, deberemos de afrontar una de las preguntas que el ser humano se hace de generación en generación sobre su existencia. La pregunta es, ¿quién soy yo? Desde que venimos al mundo, ya desde los primeros meses de nuestra vida, de repente descubrimos que aquellas manos y pies que se están moviendo en torno nuestro forman parte de nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a interactuar en nuestra curiosidad con el mundo que nos rodea, con los seres vivos que nos rodean, una y otra vez, de nuevo, viene a nuestra mente la pregunta, ¿quién soy yo? Desde los antiguos filósofos, como los filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, o los más nuevos filósofos como Immanuel Kant o Jean-Paul Sartre, el ser humano aún no ha conseguido responder satisfactoriamente a esta pregunta tan importante y que tanto nos inquieta a los seres humanos. ¿Quién soy yo? Esta pregunta está vinculada, ¿cómo no?, pues a nuestra existencia. Y esto desencadena además una serie de nuevas preguntas que tienen que ver con nuestra identidad. Preguntas tan importantes y relevantes para nuestra vida como ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay algún código moral para vivir? ¿O cuál es mi destino? El ser humano que no encuentra respuesta a estas preguntas tan importantes sobre su existencia, pues vaga por este mundo sin rumbo y con un pensamiento en su cabeza: mi vida no tiene sentido.
cuando comenzamos a buscar sobre nuestra existencia, la pregunta ¿de dónde vengo? Nos plantea el interrogante de nuestro origen. Unos dicen que nuestra existencia es fruto del azar. Otros dicen que somos obra de un creador. Si nosotros nos decidimos a creer en la divinidad, en realidad el problema a nuestra existencia, a esas preguntas claves sobre nuestra existencia, tienen más fácil solución porque tenemos la posibilidad de ir al encuentro de nuestro creador a preguntarle. Pero, ¿y si decidimos no creer en la divinidad? Ahora vamos a tener un reto no demasiado fácil. Vamos a tener que buscar respuestas satisfactorias acerca de cuál es nuestro origen, cómo por azar surgimos en este mundo y cuál es el propósito de nuestras vidas. Así que esa pregunta clave de ¿soy fruto del azar o soy obra de un creador? Va a ser una de las preguntas relevantes que vamos a intentar despejar en estos momentos todos juntos. No son pocos los científicos que invocan el azar como el originador de nuestra existencia. Pero esta hipótesis todavía a día de hoy no ha encontrado aún respuesta al porqué de nuestra existencia. ¿Por qué tenemos un código moral en esta vida? ¿O cuál es nuestro destino? Ninguna de estas tres grandes preguntas ha hallado respuesta a la teoría o a la hipótesis del azar. ¿Quién determina qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué determina que la verdad es buena y la mentira no es buena, es mala para nuestras vidas? ¿Quién determina lo que es moral e inmoral? ¿Es razonable la idea de que surgimos de la nada? ¿La nada tiene poder creador en sí misma? Si realmente queremos tomar la decisión correcta a esta pregunta, ¿soy fruto del azar o soy obra de un creador?, tendremos que buscar la verdad. Y para buscar la verdad vamos a utilizar lo que he llamado yo un detector de mentiras, formado por estas 5 preguntas importantísimas acerca de la veracidad de las diferentes propuestas o hipótesis. Esas preguntas son: ¿es lógico y razonable? ¿Esto que me propone una u otra hipótesis es lógico y razonable para mi vida? ¿Se puede demostrar? ¿Es relevante? ¿Es significativa esta propuesta para mi existir? ¿Hay alguna contradicción en esa propuesta? ¿Es innegable? Ahí tenemos un detector de mentiras que nos va a ser muy útil de aquí en adelante. Hoy estamos viviendo la era de la información. Nunca antes habíamos manejado en nuestras manos tanta información como en nuestros días. Pero, ¿sabéis? Hoy también corremos el enorme peligro de hacer un mal uso de esa información. Corremos el enorme peligro, sobre todo, de desestimar nuestra responsabilidad en la búsqueda de la verdad. Cuando analizamos la teoría del Big Bang, esa teoría que defienden los ateos como origen de todo lo que existe hoy, y cuando la presentamos delante de este detector de mentiras, vamos a ver cuál es el resultado. Fijaros. A la pregunta, ¿es lógico y razonable que el universo, con toda la complejidad y con todo ese orden maravilloso que lo constituyen, puede surgir de una explosión? ¿La propuesta parece lógica a nuestra vista? ¿Y que no? Si nos preguntamos, ¿se puede demostrar la teoría del Big Bang? ¿Sabéis? Hay una ley, la segunda ley de la termodinámica, llamada también la ley de la entropía, que establece que los sistemas del universo siempre tienden al desorden. Por lo tanto, es imposible demostrar científicamente que esta teoría, la teoría del Big Bang, que surgimos de una explosión, tiene un fundamento científico. ¿Es relevante existir fruto de una explosión accidental?
Es que no, es que nuestra razón humana, nuestra lógica, no vemos razonable ni relevante para nuestra vida ser fruto de una explosión. Y a la pregunta, ¿hay alguna contradicción en esta teoría? Claramente, como hemos mencionado, la ley de la física de la termodinámica desmiente y contradice esta teoría. Por todos estos motivos, la teoría del Big Bang no es portadora de verdad. Los científicos también afirman que antes de la explosión el universo se encontraba en un estado de lo que ellos llaman singularidad. ¿Por qué dicen que el universo se encontraba en un estado de singularidad? Porque parece ser que ese universo no obedecía a ninguna ley física o científica existente. Así tenemos que los mismos científicos están afirmando que esa teoría, la del origen como fruto del Big Bang, tiene un origen exclusivamente especulativo. Es una teoría que no se puede sostener bajo ninguna ley física o científica. En contrapartida a la teoría especulativa del hombre que ha decidido no creer en la existencia del Creador, ¿qué nos aporta el Evangelio de Cristo? ¿Qué buenas nuevas de Cristo tenemos en su palabra, en esa palabra maravillosa que nos ha revelado a través de la Biblia? ¿De dónde vengo? A la pregunta ¿de dónde vengo? ¿Qué nos dice nuestro Dios creador? Fijaros cómo dice la palabra de Dios y cómo comenzó el mundo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Durante 6 días, Dios estuvo creando el hábitat idóneo en la tierra para el ser humano, y entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el primer relato que nos encontramos en el primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 3 y versículo 26. A la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Según la palabra de Dios, el Evangelio nos dice, a todos los que llevan mi nombre, para gloria mía los he creado. Isaías 43:7. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. ¿Qué textos maravillosos descubrimos en la palabra de Dios? Textos que dan propósito a nuestra vida, que nos dicen cuál es nuestro origen, de dónde venimos, pero también cuál es el propósito para que estemos en esta vida que Él nos propone aquí en la tierra. Volviendo a la pregunta inicial, ¿soy fruto del azar o soy obra de un creador? Ya Aristóteles habló de la causa no causada. Él razonó que al analizar la historia, todos los hechos tenían una causa anterior. Una y otra vez, cada hecho histórico era resultado de una causa anterior. Esto una y otra vez se repetía hasta llegar a lo que él llegó a decir, la causa no causada. Esa causa que existía por sí misma y no como fruto de una causa anterior. Se ponía en marcha a través de esa causa no causada lo que él llamaba la maquinaria del universo. Fijaros, aquí he cogido una pequeña cita de Wikipedia sobre Aristóteles. Fijaros, en su libro de física, el número 8, Aristóteles habla de un ser inmaterial que no padece ningún cambio y que es el principio físico del mundo. Qué interesante, parece que el propio Aristóteles estaba de acuerdo con la idea de un ser eterno y creador de todas las cosas. Esa teoría, esa propuesta, la propuesta de la palabra de Dios, parece ser que hasta podía ser al razonamiento de Aristóteles una propuesta lógica y razonable. Fijaros, cuando nos vamos a la palabra de Dios, en Romanos 1, versículos 19 y 20 dice lo siguiente, lo que se puede conocer de Dios
es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Todos los seres humanos de todos los tiempos han tenido ese maravilloso libro abierto todo tiempo delante de ellos, que era la creación que había salido de la boca y de las manos de Dios. Si elegimos la primera opción, que somos fruto del azar, nos encontramos con una vida sin sentido, llena de sufrimiento y sin esperanza alguna. Pero si elegimos la segunda opción, que somos obra de un creador, estaremos aceptando el mensaje de Cristo, lleno de propósito y de buenas noticias para todos nosotros. Ante tanto dolor y sufrimiento, habrá esperanza. Tenemos un día de la mañana mucho más prometedor que el que estamos viviendo hoy. Tu vida tendrá sentido, disfrutarás de un código moral y sobre todo tendrás un futuro esperanzador, la vida eterna. Pero la elección es de cada uno de nosotros. Dios nunca nos va a obligar a tomar una decisión sin antes darnos evidencias de que verdaderamente Él vive y quiere dirigir y sobre todo bendecir nuestras vidas. Si hasta aquí tenemos claro que la decisión más segura es creer que somos obra de un creador, ¿por qué crece tanto la tendencia de negar la existencia de Dios? ¿Tiene que ver quizás con la teoría de la evolución de Darwin? En la búsqueda de la verdad, nuevamente vamos a tener que pasar esta nueva teoría, la teoría de la evolución de Darwin, por ese maravilloso detector de mentiras. Pero sabéis, antes de ir al detector de mentiras, en esa búsqueda de la verdad, hay un misterio que la ciencia a día de hoy todavía no ha conseguido resolver. Ese misterio no es otro que darle respuesta a la pregunta ¿qué es la vida? En la segunda mitad del siglo XIX, este señor que veis en la imagen, Louis Pasteur, inventor de la pasteurización, famoso físico y químico, inventor de esa pasteurización para conservación de los alimentos, demostró empíricamente que la teoría que hacía décadas y décadas que se estaba defendiendo, la teoría de la generación espontánea de la vida, según la cual en condiciones adecuadas podía surgir la vida de la materia inerte, en realidad era una fantasía. ¿Cómo demostró Louis Pasteur este grave error que durante siglos se estuvo arrastrando? Mirad, él cogió para su experimento un nuevo tipo de matraz que lo llamó cuello de cisne. Se llamó cuello de cisne por esta forma que veis en la imagen. ¿Y qué es lo que hizo? Introdujo dentro del matraz una infusión de levadura. Esta infusión la llevó a ebullición y cuando se condensó el vapor resultante, ese vapor se fue condensando y fue poquito a poco llenando la parte baja del cuello de cisne. ¿Con ello qué consiguió? Consiguió impedir la entrada de los microorganismos que estaban presentes en el aire. Así, la infusión se estuvo manteniendo aislada de contaminarse con esos microorganismos, hasta que Pasteur decidió romper ese cuello de cisne, de ese matraz. La infusión, entonces, empezó a contaminarse rápidamente con el exterior, y solo entonces empezaron a crearse las colonias de microorganismos en el interior de esa infusión de levadura. Louis Pasteur estaba mostrando al mundo entero una nueva ley sobre el origen de la vida llamada la ley de la biogénesis. Esta ley, la biogénesis, es la ley que dice que todo ser vivo procede de otro ser vivo y que nunca puede surgir de la materia inerte.
El origen de la vida es el gran misterio a resolver, siempre lo fue. Cuando se compara una célula viva con otra acabada de morir, las dos estructuras son idénticas en su composición, solo que la célula viva es capaz de metabolizar y la muerta no lo puede realizar. La metabolización no está a su abasto. Aunque el ser humano fuera capaz de replicar una célula en el laboratorio, el ser humano es incapaz de darle vida. Y es por eso porque una y otra vez nos seguimos preguntando ¿qué es la vida? Otra pregunta sin resolver es esta: ¿cómo se forman los organismos multicelulares de una sola célula? ¿Cómo se organizan las distintas células para que cada una sepa cuál es su actividad a desarrollar dentro de un ser vivo, aun cuando sea tan pequeñito como esta hormiga que vemos en la imagen? ¿Y si analizamos la teoría de la evolución de Darwin? Fijaros, nos encontramos con este libro, Juicio a Darwin, un libro que escribió el prestigioso abogado Philip Johnson. Philip Johnson nos cuenta el incidente que tuvo el paleontólogo Colin Patterson. Él era el paleontólogo del Museo Británico de Historia Natural, que además fue el autor del texto general sobre la evolución del mismo museo. En un día, en una de las conferencias que estaba haciendo en el Museo de Historia Natural de Nueva York, a toda aquella audiencia de científicos que tenía reunidos delante suyo, le presentó esta pregunta que veis aquí. ¿Me puede decir alguna cosa que sepan sobre la evolución? ¿Cualquier cosa que sea cierta? El paleontólogo tenía serias dudas sobre la teoría de la evolución y la audiencia de científicos presentes guardó silencio. Nadie dijo nada acerca de esta pregunta. ¿Me pueden decir alguna cosa que sepan sobre la evolución? ¿Cualquier cosa que sea cierta? Yo me imagino la tensión de aquel momento, ¿verdad? En aquel escenario se podría respirar aquella tensión. Fijaros ahora, el abogado Philip Johnson, que recoge esa experiencia en su libro, comenzó a hacer la misma pregunta en diferentes foros que defendían la teoría de la evolución. Así lo cuenta en su libro. Hice esta pregunta al personal de geología del Museo de Historia Natural de Chicago y la única respuesta que obtuvo esta vez el abogado Philip Johnson fue nuevamente el silencio. Lo intenté con los miembros del Seminario de Morfología Evolutiva de la Universidad de Chicago, un cuerpo evolucionista muy prestigioso, y todo lo que conseguí fue silencio por mucho rato, hasta que finalmente uno de ellos dijo: una cosa sí que sé, no debería enseñarse en los institutos. ¿Sabéis? Patterson, el paleontólogo que hemos mencionado antes, fue atacado duramente por los darwinistas después de que alguien hizo circular una transcripción informal de la conferencia. Finalmente él se hizo atrás de todo lo que había dicho. Pero tanto si tenía la intención de lo que dijo tuviera resonancia pública como si no, estaba diciendo algo muy importante que hoy tenemos que reflexionar en ello. Podemos señalar un misterio y llamarlo evolución, pero esto solamente será una etiqueta. Lo importante no es si los científicos se ponen de acuerdo con una etiqueta, sino cuánto saben estos científicos sobre cómo los seres vivos, complejos como nosotros, llegamos a existir. ¿Dónde está la honestidad de los científicos que defienden la etiqueta del evolucionismo? ¿Qué se está enseñando en las escuelas alrededor de la Tierra? Cuando volvemos a aquellas preguntas tan importantes para nuestra existencia, para dar sentido a nuestra existencia, nos encontramos con esa tercera pregunta: ¿hay algún código moral para vivir? Sabéis, uno de los grandes problemas filosóficos ateos es no haber podido explicar cómo surgió nuestra comprensión entre lo que es correcto sin la intervención divina.
Pero el creacionismo, tenemos resuelto este problema. Nosotros sabemos de la existencia de los 10 mandamientos como una evidencia clara de que el Creador se preocupa por los seres humanos. De hecho, los derechos humanos fueron inspirados por estos 10 mandamientos. Cuando analizamos esta teoría, la teoría de la evolución de Darwin que hemos comentado, el escenario se encuentra fuera de toda norma moral. Fijaros, a la pregunta ¿de dónde vengo? Esta teoría nos dice que venimos del mono. A la pregunta ¿por qué estoy aquí? Nos dicen que somos resultados de esa selección natural del más apto. Si seguimos preguntando, ¿hay algún código moral para la vida? La teoría de Darwin nos dice un rotundo no como respuesta. La supervivencia del más fuerte impera sobre el débil. La conducta del ser humano, la conducta del ser vivo, no se plantea en ningún momento esta teoría. Hasta hoy no ha sido posible aclarar por qué lo que decimos ser correcto lo es sin la intervención divina. El pensador honesto que busca la verdad, al pasar las suposiciones o las diferentes propuestas que se nos realizan en este mundo, sobre todo las propuestas que nos realiza la ciencia atea por el detector de mentiras, cuando pasamos esas teorías, por estas preguntas, ¿es lógico y razonable? ¿Se puede demostrar? ¿Es relevante para mi vida? ¿Hay alguna contradicción o es innegable? Vemos con sorpresa que todas estas teorías, especialmente la del Big Bang y evolución de Darwin, que son las dos mayoritarias que comparte la ciencia atea, son en realidad una gran especulación. Encontramos que verdaderamente en esas teorías no se encuentra la verdad. En contrapartida a estas teorías ateas, cuando nos acercamos a las buenas noticias del Evangelio de Cristo, ahí vamos a encontrar respuestas coherentes que dan sentido a nuestro origen, a nuestra vida, a nuestra existencia. Fijaros, a la pregunta ¿de dónde vengo? La palabra de Dios nos dice que hemos sido creados por Él. Nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. El primer hombre fue creado por sus manos y le dotó de un alma viviente y de una conciencia con identidad personal. Génesis 2:7 dice así, y Dios el Señor modeló el hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y seguimos con las preguntas acerca de nuestra existencia. A la pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Qué nos dice el Evangelio? Fijaros, el Evangelio nos dice que todos, lo comentamos antes, todos los que llevan el nombre del Creador, todos hemos sido creados para la gloria suya. Dice Isaías 43:7, todos los que llevan mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Añade también Génesis 1:27-28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernarla. Hoy nosotros aquí estamos en esta tierra para darle gloria a Dios delante del universo entero. Ese universo que está expectante, viendo cómo la ley de Dios es una ley de amor incondicional. Él nos ha puesto aquí al cuidado de esta obra maravillosa del planeta Tierra, que fue el hábitat idóneo para que viviéramos en paz y en armonía con su ley. Cuando avanzamos y nos preguntamos, ¿hay algún código moral para vivir? La palabra de Dios es clara. Fijaros qué textos maravillosos encontramos en la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 y 16 nos dirá, mira, hoy pongo ante ti la vida
y la felicidad, pero también la muerte y la desgracia. Porque hoy te mando que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus normas y preceptos. ¿Para qué cosa? Para que vivas. La voluntad de Dios es que vivamos y seamos felices. Pero esa voluntad no puede ser una realidad en tu vida y en mi vida si no valoramos esos mandamientos cuyo propósito es mantener una vida plena en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el texto, para que vivas y te multipliques, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra en que entras a poseer. Qué bueno es saber que nuestro Dios desea nuestra felicidad por encima de todas las cosas. Qué bueno es saber que Él es todopoderoso para habernos creado el hábitat idóneo para que eso sea una realidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros, esos seres vivos que han sido creados con el propósito de reflejar la gloria de su reino, la gloria de esa ley de libertad que pone a nuestra disposición? ¿Qué estamos haciendo nosotros con todo ello? ¿Estamos negando su existencia? ¿Estamos negando la bondad de su ley para nuestras vidas? ¿Qué testimonio damos al mundo? Fijaros estos dos textos que hablan también de ese código moral maravilloso que Él nos regala. Salmos 119, 93 y 104 dice así, jamás olvidaré tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. De tus mandamientos he adquirido inteligencia y por eso aborrecí todo camino de mentira. ¿Cuánta necesidad tiene el ser humano en el día de hoy de acudir a esa fuente de sabiduría e inteligencia divina? ¿Cuánta falta nos hace humillarnos delante de la creación de Dios y de la evidencia de nuestro Creador? Sigue diciendo la palabra de Dios, esta vez en Santiago 1:25, el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿Cómo me gusta que le llame Santiago aquí a la ley de Dios, la ley de la libertad? Aquel que mira atentamente en esta ley y persevera en ella, y no es un oyente olvidadizo, sino cumplidor, este será feliz en todo lo que hace. Es una promesa del Señor para ti y para mí en estos momentos. Pongámoslo a prueba en nuestras vidas. Cojamos sus promesas y hagamos las nuestras. Para concluir en ese gran reto que quiero compartir con vosotros en estos momentos. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el origen de nuestra existencia? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Soy fruto de la evolución o soy obra de un creador? Cuando realmente nos declinamos a coger la apuesta que verdaderamente nos da una firmeza en la verdad revelada a través de la lógica y de la razón que Dios nos da, nos encontramos que esa propuesta convincente, sin lugar a dudas, es la del Creador. El Creador da sentido a nuestras vidas. El Creador me aporta satisfacción y felicidad plena cuando vivo en armonía con esa ley que Él me propone. A la pregunta si existe Dios, la respuesta afirmativa no es descabellada, como hemos visto antes. Hasta el propio Aristóteles parecía estar inspirado por la existencia de alguien todopoderoso que existía por encima de la materia. Así que esa propuesta no es descabellada, no es ilógica o falta de sentido. La idea de un ser eterno e inmutable es razonablemente lógica, es demostrable, es relevante para nuestra vida, no es contradictoria y es innegable. Así dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Si asumimos que Dios existe, el paso siguiente será
descubrir cómo es Dios. En este entramado mundo en el que vivimos, que está lleno de religiones y explicaciones sobre Dios, sobre su carácter, su forma de pensar, la razón por la cual nos creó, deberemos acudir nuevamente al filtro de la verdad para no estar toda nuestra vida sumidos en el error, de aquí para allá, con propuestas falsas, con hipótesis engañosas. Pero, ¿sabéis? Esto lo analizaremos, si Dios quiere, el próximo día. No faltéis al próximo día. Para los que hoy os habéis podido conectar a través de Zoom, el 1 de mayo será ese día en el que nuevamente nos encontremos a seguir analizando en profundidad quién es nuestro Dios. Mientras tanto, querido amigo o amiga, mi deseo para ti en estos momentos es que Dios te haga ver el propósito maravilloso que tiene para tu vida. Que tú te acerques a Él, que escuches su voz, que se manifiesta en toda la creación. Que confíes en Él, que Dios te colme de esa felicidad maravillosa en tu vida, para que tengas y encuentres ese sentido que Él pone en cada una de sus criaturas, aquellas que aceptan la propuesta de creer en que Él es el Dios Todopoderoso, el Dios de amor eterno y el Dios que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Vive confiado en las promesas del Señor y sigue atendiendo a las próximas reflexiones que compartiremos con este título, las buenas noticias que vienen de nuestro Dios y Creador. Que Dios te bendiga.